Buenos días, mi nombre es Irma Imea Aparicio López, estudiante del doctorado en educación y tengo el gusto de ser su anfitriona. La Universidad de Jalapa, a través de su Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, a cargo del doctor César Augusto García Soberano, les da la más cordial bienvenida al Simposio Internacional de Educación, Enfoques Biográficos en el marco de la pandemia por COVID-19, cuyo objetivo es socializar las experiencias educativas que se alimentan de narrativas y datos biográficos de especialistas en el área. Este se realiza como parte de las actividades de vida académica de los programas de maestrías y doctorados en educación de esta vicerrectoría. Cedo la palabra a la doctora Rebeca Contreras López, responsable de la Dirección Académica de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Y para la Universidad de Jalapa y, claro, para la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, es un orgullo que podamos celebrar este simposio Enfoques Biográficos en el marco de la pandemia. Agradecemos a todas y todos los asistentes, a nuestros invitados especiales, y sobre todo nos sentimos muy satisfechos con la iniciativa y organización que han desarrollado los estudiantes de la maestría y el doctorado en educación bajo la conducción del doctor César Augusto García Soberano. Me parece importante resaltar dos aspectos fundamentales de este evento. El primero es que este simposio es una muestra de las intenciones de nuestro modelo educativo, ya que para lograr la formación integral de los estudiantes, es indispensable enfrentarlos a experiencias que trascienden su papel de aprendices y les permite desarrollar competencias no solo académicas, sino también laborales y sociales. Además de tomar decisiones y resolver la logística y desarrollo de un encuentro de vida académica como este. El otro aspecto que me parece importante destacar es el tema mismo del simposio y el enfoque que se le ha dado, pues la pandemia por COVID-19 en los últimos años nos ha exigido no solo un aislamiento social, sino sobre todo nuevas formas de convivencia humana. Desde mi punto de vista, este momento en la historia de la humanidad marca un antes y después que nos ha mostrado que otras formas de vida son posibles. Si bien nos puso cara a cara con nuestra mortalidad y nos llevó a enfrentar la fragilidad del ser humano, al mismo tiempo nos enseña que somos fuertes cuando dejamos el egoísmo a un lado y actuamos con solidaridad, responsabilidad y conciencia profunda de nuestros actos. Seguramente el día de hoy compartiremos experiencias diversas que nos permitirán reflexionar sobre las numerosas consecuencias de esta situación de emergencia que me parece cambiará en forma permanente las interacciones educativas, laborales y sociales en el mundo. Una cordial bienvenida para todos. Enhorabuena, saber para trascender. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora cedo la palabra al doctor César Augusto García Soberano, vicerrector de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, quien inaugurará el simposio. Muchísimas gracias, Irma. Pues antes que nada, nuevamente sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a este Simposio Internacional en Educación desde los enfoques biográficos. Me gustaría, antes de hacer la bienvenida brevemente, ahondar también en los comentarios que ha hecho la doctora Rebeca, precisamente sobre las intenciones que tenemos en este simposio. Lo primero a destacar es que es un evento que, como bien destacaba Rebeca, tiene que ver con nuestro modelo educativo y sobre todo con la formación de las y de los estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, en la parte sobre todo académica, donde en este evento ellas y ellos han sido los responsables, han organizado, han definido los temas, se han dedicado precisamente a la gestión. Y es una gestión que precisamente nuestro modelo educativo que se denomina EduGestión busca que los estudiantes se vuelvan pues el centro, los tomadores de decisión, los actores principales de su proceso de aprendizaje.
En este sentido, el simposio pues busca socializar este tipo de experiencias ante un evento que nos ha marcado como humanidad. Obviamente ha redefinido algunas direcciones, no solo en el orden tecnológico, que es algo que nos interesa y que podemos ahondar ampliamente, sino sobre todo en la parte de relaciones, de comunidad, como sociedad. Ese tipo de situaciones comentábamos en diferentes foros que han redefinido la forma en cómo también nos estamos educando. Situaciones que para bien han sido algunas, otras no han funcionado del todo como se esperaban, pero nos ha puesto un reto y reto en el cual en este simposio ponemos a las personas como centro de este fenómeno educativo que debe ser y se debe mantener de esta forma, en nuestra opinión. También el cómo definir y comprometernos, sobre todo con un tipo de educación donde en esta educación se acepte el Gracias, cambio, Giovanni. el caos como elemento dinamizante, pero sobre todo considerar el ecosistema donde estamos, es decir, tener en cuenta las necesidades, el tipo de proyecto, las situaciones y el enfoque que nosotros necesitamos y realizamos, no solo como personas, sino también como sociedad, desde los enfoques regionales, ¿no? En esta actuación global de lo que estamos nosotros viviendo hoy en día. En este sentido, debemos luchar sobre todo, y en estos eventos debemos rehuir a la desinformación, a los, digamos, a todos estos sesgos cognitivos que ponen en peligro los desarrollos y los avances de lo que en educación necesitamos. Pero por otro lado, en este simposio también queremos saber las buenas prácticas, las experiencias, la situación problemática de donde han surgido y cómo se han enfrentado. Y eso con la firme convicción, no solo decía de socializarlo, sino también de impulsar una comunidad organizada para opinar, para investigar, pero sobre todo que tenga voz. Y una voz que nos lleve a la discusión, a buscar nuevas situaciones, a plantear los problemas y a través de ello encontrar posiblemente soluciones temporales, contextuales y prácticas para los fines de lo que nosotros estamos buscando. Para mí es un gusto darles la bienvenida en este día de este evento académico, de este simposio internacional, por lo cual me voy a permitir dar la inauguración oficial, siendo las 9 horas con 8 minutos de este 26 de marzo del 2022. Doy por inaugurado los eventos y las actividades que tienen que ver con este Simposio Internacional de Educación con los enfoques biográficos en la pandemia de COVID-19. Que sea para bien, que se cumplan las expectativas y que se socialice el conocimiento de todas y de todos nuestros invitados, de nuestros expertos, de nuestros estudiantes y de la comunidad. Saber para trascender. Gracias. A continuación, se realizará el conversatorio antes, durante y pospandemia, moderado por el maestro Emanuel Prado Flores, estudiante del doctorado en educación. Buen día. Bueno, como ya dieron el encuadre nuestras autoridades, vamos a pasar a nuestra primera actividad. Sean bienvenidos, bienvenidas al conversatorio antes, durante y post pandemia en el Simposio Internacional de Educación, enfoques biográficos en el marco de la pandemia por COVID-19. Daré lectura a los currículum vitae de los participantes de manera sintetizada, ya que, bueno, por los tiempos, pues hay que optimizar, pues, esta parte. Licenciada Griselda Tlapali Pérez, es licenciada en Educación Preescolar por la Normal Preescolar. Profesora Francisca Madera Martínez, cursos y diplomados en actualización docente. En su haber, cuenta con un desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar, la educación en valores y el desafío de enseñar ciencias. Cuenta con un diplomado en ética y valores, así como técnicas de teatro guiñol para el fomento de la lectura en niños y jóvenes, entre otros más. Principales actividades laborales: ha sido directora encargada en 6 planteles educativos a nivel preescolar, es evaluadora certificada,
Fue coordinadora del programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos en Educación Básica de la CEPI-UCED, marzo 2020 a octubre 2021. Actualmente es directora del preescolar Juan Enrique Pestalozzi. Maestra Griselda, sea usted bienvenida a esta actividad. Tenemos también al doctor Javier Fuentes Maya. Cuenta con un posgrado en el campo de conocimiento Sociología de la Educación por la institución Atlantic International University en proceso. Cuenta con el grado de doctor en Ciencias Sociales en el campo de conocimiento Educación por la institución Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales. Cuenta con un posgrado en el campo de conocimiento Economía de la Educación por la institución Posgrado de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Se encuentra en proceso también. En su formación académica cuenta también con un taller sobre esfuerzos para revincular a los científicos latinoamericanos residentes en el extranjero con su país y con la región, diplomado en docencia, complejidad y prácticas transdisciplinarias para el mejoramiento del bachillerato universitario, diplomado, recursos digitales en la planeación didáctica, la red universitaria de aprendizaje en el aula. Curso Educar para los Nuevos Medios, competencia mediática para docentes, segunda edición, entre otros más. Cuenta con una vasta experiencia laboral, doctor. Una de ellas es asesor con nombramiento de coordinador en la Secretaría Académica de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, entre otras más. Entre sus producciones científicas, técnicas y desarrollos tecnológicos, ha publicado artículos en revistas con arbitraje de circulación internacional, artículos en revistas con arbitraje de circulación nacional, así como memorias en extenso arbitradas en congresos internacionales. Ha sido director de tesis en varias ocasiones, ha participado en comités, tutoriales, congresos, simposios u otros eventos académicos. Sea usted bienvenido, doctor Javier Fuentes Maya. También brevemente el currículum del doctor Carlos Romero Uscanga, que nos acompaña en este día. De formación académica es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el grado de doctor en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como habla los idiomas inglés, francés, italiano y español. En sus antecedentes laborales fue director de proyectos de ampliación y expansión de las plantas en Dupont SADCB. Es director de Escuela de Administración y Contaduría en la Universidad Anáhuac. Ha ocupado distintos cargos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, entre ellos director, profesor y profesor de tiempo completo actualmente en Gestión y Transformación y Escuela de Negocios. En su haber cuenta con 38 actividades académicas realizadas, entre ellas profesor visitante, profesor y coordinador, director académico, investigador y escritor de caso. Cuenta con una extensa distinciones galardonadas por su trayectoria académica, así como estudios de investigación, casos escritos y publicados en el área de responsabilidad social corporativa, entre otras más. Doctor Carlos, sea usted bienvenido a esta actividad. Una vez que hemos leído los currículum vitae de los participantes, pasamos a la sesión del simposio. Nada más como recomendaciones, disponen de 5 minutos por participante para su intervención. Vamos a hablar sobre un antes de la pandemia, durante la pandemia y posteriormente 3 minutos, igual, de la misma manera por participante, para la tercera ronda. Entonces, por orden, así como fui leyendo los currículum, vamos a iniciar si son tan amables. Maestra Griselda Lapale Pérez, antes de la pandemia, ¿nos sería tan amable de compartir su experiencia? ¿Cómo vivían los ambientes de aprendizaje docente-alumno antes del COVID-19?
Sí, a la orden, maestro, muchísimas gracias. Pues esa socialización con los alumnos, sobre todo en el nivel preescolar, me voy a abocar en este nivel porque en este es donde he elaborado, para donde me preparé, perdón. La socialización, la comunicación, el acercamiento con los alumnos es muy importante. Son niños muy pequeños, de 4 años, el cual lo más importante es que tengan ellos una socialización en tan pequeños, sin experiencia con otras personas más que con mamá, papá, hermanos. Entonces, hay algunos pequeños que no pueden todavía, su léxico no es suficiente, no es claro. Entonces, debido a esto, es lo más importante para nosotros en este nivel, es ese acercamiento con los niños, es esa socialización con todos los compañeritos. Era, pues, digamos, la parte medular, esta convivencia. Entonces, así era nuestra forma de trabajar con los niños. No quisiera, pues, meterme al siguiente cuando se vino lo de la pandemia, porque me parece que hay otra situación después, como lo aclara el maestro. Pero sí, para nosotros, esta parte de la socialización con los alumnos era fundamental, era la parte medular, para que de ahí, conociendo sus saberes previos de los niños, haciendo un diagnóstico inicial, pudiésemos saber sus necesidades y de ahí partir, y como educadoras saber en qué momento, de qué manera íbamos a trabajar con ellos. Teníamos que conocer por parte de la observación directa sus necesidades de cada uno, sus formas de aprendizaje de cada uno, los estilos de aprendizaje de cada niño. Entonces, para nosotras educadoras era de suma importancia tener una observación directa con los niños. Al inicio del ciclo escolar se nos daba un mes aproximadamente para hacer un diagnóstico y conocer todo esto que les acabo de mencionar. Entonces se planeaba de manera, aquí sí, primero para hacer un diagnóstico y conocer a las necesidades de los alumnos, las educadoras planeábamos de acuerdo a nuestras necesidades, para lograr el objetivo de saber qué podíamos apoyar a cada uno de los niños, porque bueno, sabemos que todos son diferentes, todos aprenden de diferente manera, entonces como educadoras teníamos que saber esa parte. Ya después, iniciando el mes de octubre, se planeaba ya ahora sí, con el resultado de ese diagnóstico, planeábamos de acuerdo a lo que necesitaba cada uno de los niños, se planeaba de acuerdo para apoyar en cada uno de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Entonces, era esa parte. Cuando se vino esta situación de la pandemia, fue un caos. Entonces, esa era la situación, maestro. Gracias, maestra Griselda, por compartir su experiencia en cuanto a nivel preescolar. Sabemos que ese nivel, pues, es elemental en la formación académica formativa del ser humano. Y bueno, por la propia característica del nivel, pues sí es interesante adecuar, como usted bien lo menciona atinadamente, pues los saberes previos, las características, necesidades de los estudiantes para, bueno, darle continuidad pues a ese proceso formativo, ya que, bueno, pues debe de ser muy lúdico las actividades en nivel preescolar. Gracias, maestra Griselda. Pasamos con el doctor Javier Fuentes Maya. Doctor Javier Fuentes Maya, si fuera tan amable de respondernos con base en su experiencia, la misma interrogante, ¿cómo vivían los ambientes de aprendizaje docente-alumno antes del COVID-19? Adelante, doctor Javier Fuentes. Sí, muchas gracias. El país
tiene una serie de problemas en donde el sistema educativo ha estado envuelto, y antes del COVID, en lo particular en la UNAM, sí, estalló un movimiento muy fuerte por la defensa de los derechos de las mujeres. Antes del COVID, en el CCH en lo particular, se había tomado los CCHs por parte de un grupo de mujeres que demandaban, ¿sí?, el paro del acoso, el acoso sexual, ¿sí? Y hablaban también en este ambiente de gentes, de violaciones dentro de los CCHs, dentro de las instituciones de la UNAM, no solamente del CCH, sino de la UNAM en general. Y fue un movimiento que emergió. Entonces nosotros nos agarró antes del COVID en huelga, tomado los CCHs, precisamente por ahí de marzo, cuando se decreta el cierre de las dependencias para evitar el contagio del COVID. En ese momento, el semestre se salvó porque entonces entramos inmediatamente en línea, y al entrar inmediatamente en línea, pudimos lograr calificar con lo que teníamos y poder hacer una especie de caso omiso del problema que hasta la fecha no está resuelto. No se resolvió nunca durante estos 2 años. Es un problema pendiente que hay ahí. Eso fue como nos encontrábamos antes del COVID nosotros, en lo particular el CCH, o sea, no quiere decir que todo el sistema educativo, el CCH en lo particular y parte de la universidad, ¿sí? Este paro duró alrededor de, en algunos casos, hasta 3 meses, ¿sí? Y en algunos casos se perdieron semestres en la UNAM. Así fue como vivimos el antes de esto. Es todo, sería rápido eso. Gracias. Muy bien, doctor Javier Fuentes Maya. Pues sí, efectivamente la pandemia nos vino a cambiar pues estos esquemas. Y bueno, como usted atinadamente lo mencionó, los agarraron pues en ese movimiento estudiantil, y bueno, pues sí se vieron truncadas las actividades, y ahora con el modelo híbrido, como lo mencionan, entraron en línea, y bueno, continuar con las actividades académicas y sobre todo pues realizar las evaluaciones formativas con lo ya trabajado. Gracias, doctor Javier, por su valiosa participación. Pasamos con el doctor Carlos Romero Ustanger. Doctor, gracias. Pues la experiencia que yo viví aquí en Monterrey fue bien interesante, porque estábamos empezando el modelo educativo que estamos iniciando en el tecnológico, que se llama como TEC 21. En este modelo TEC 21, pues la idea es que los alumnos desarrollen conocimientos, actitudes, habilidades, valores muy específicas. Y en este nuevo modelo, pues hay una parte muy importante de interacción, por ejemplo, con empresas que le llamamos socios formadores, en las que los alumnos interactúan con muchas empresas durante todo su programa, y obviamente pues hay una situación de ganar muy importante. Entonces estamos en este proceso, y obviamente esta relación con empresas, con la pandemia, se tiene que rediseñar, no se corta, se rediseña, pero sí de repente nos encontramos con esta situación. Otra es que también en el tecnológico, por diseño, hay muchos intercambios de alumnos y de profesores con universidades en el extranjero. Yo mismo daba muchas clases presenciales fuera de México, y todo eso se detuvo de repente. Los alumnos que recibíamos de, no sé, tal vez 50 países, de repente ya no pudieron venir. Nuestros alumnos de repente ya no pudieron ir. Las prácticas que tenían agendadas en empresas en muchas partes en el mundo, lo que llaman internships, se detiene todo eso. Entonces, obviamente, hay un parteaguas ahí. El desarrollo de los convenios entre universidades también se detiene, y obviamente también algunos programas
donde se requiere más presencia física, donde es más fácil, y otros donde es más fácil a través de la virtualidad de enseñanza, pues tienen que encontrar maneras de hacerlo. No es lo mismo enseñar, por ejemplo, administración de empresas que enseñar medicina en un formato virtual. Entonces, todo esto que nosotros íbamos creciendo en función del modelo nuevo en el tecnológico, que lo que buscamos es precisamente transformar vidas desde los profesores, los alumnos y las comunidades, pues el plan que teníamos se ve de repente en un momento de decisiones, de tomas de decisiones que tenían que ser muy rápidas y que así se hizo, pero los alumnos tuvieron también que ser muy resilientes, los profesores tuvieron que ser muy resilientes. Entonces, todos los planes que teníamos de que voy a ir a este congreso, voy a hacer esto, todo eso, todo se detuvo de repente. Y también, pues, para los alumnos, todas las expectativas que tenían, por ejemplo, los mismos representativos de deportes, los que jugaban fútbol americano, de repente se detuvo todos esos proyectos que tenían. Y cuando ahora recién nos reincorporamos, pues nos das cuenta que hay gente que durante 2 años, los que iniciaron, no estuvieron en la mitad de su carrera, fue virtual. Entonces, eso al inicio no sabíamos cuánto tiempo iba a ser y tuvimos que ir adaptándonos muy rápido porque pensamos que iba a ser 1 mes, después 6 meses, y después vimos que no. Entonces, la adaptación de alguna manera, esta adaptación y adecuación fue paulatina conforme fuimos viendo. La parte del TEC, que se llama TEC-Salud, tuvo un papel ahí muy fuerte de apoyo internamente hacia otras instituciones para ver cómo se hacía, y el mismo tecnológico también empezó a apoyar. Eso es así como de repente lo que nos sucedió cuando empezó la pandemia. Muchas gracias, doctor Carlos. Y en efecto, pues concuerdo con usted con algunas características, algunos, pues reajustar, rediseñar las actividades académicas, ya que a veces las asignaturas, las unidades de aprendizaje, pues sí requieren o son más prácticas, y pues sí es difícil un poquito trabajarla, pues por medio de una pantalla, porque bueno, pues la misma característica requiere, no sé, ir a los laboratorios, talleres, infinidad, ir al campo de actuación. También algo importante, ¿no? Maneja el concepto de resiliente, y efectivamente, pues yo creo que las emociones, pues estuvieron ahí muy presentes. Bueno, pues es una parte fundamental trabajar esta cuestión de las emociones y sobre todo, pues apoyar, asesorar y acompañar a los estudiantes, pues en esta parte, no sé, a lo mejor en la pérdida de algún familiar que, pues a veces impacta mucho en su proceso académico. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Continuamos con el conversatorio, retomando pues la misma logística. Licenciada Griselda, fuera tan amable de compartirnos cuál era su percepción acerca del coronavirus cuando prácticamente pues no había información. Así es, maestro, no teníamos información, había una desinformación total. Fue muy curiosa la situación que me sucedió de manera personal. Como usted lo comenta, estuve comisionada al frente del programa de desarrollo de aprendizajes significativos de educación básica de la Secretaría CPUC. Entonces, ese día viernes 14, todavía saliendo del Consejo Técnico Escolar, me hacen el llamado y bueno, recibo la invitación para ser parte de este programa dentro de la Secretaría. Ese día, en la tarde, nos avisa la supervisora que todo queda en paro y bueno, paralizada la situación de ir a la escuela de manera presencial. Entonces, había mucho desconcierto. De manera personal, pues yo pensé que iba a ser algo parecido como en aquella ocasión con la influenza, que 2 o 3 semanitas y después a retornar. Se dieron las vacaciones, dije, bueno, pues despuésito retornamos. Sucede que no, sucede que todo se paraliza. Yo ya estoy al frente comisionada de la Secretaría.
En mi escuela, bueno, mi supervisora me pide de favor que siga yo apoyando como se da a distancia, que siga apoyando, pues sí, las actividades propias de la escuela, porque de repente todo se nos juntó. Entonces, de manera personal, pensé que no iba a ser tan difícil, tan fuerte como lo fue la situación de la pandemia. Por un lado te espantaban, por la otra situación decían que era cuestión política, bueno, no sabíamos nada. Después, como se vino viendo de manera muy cruda, cuando empezamos a ver conocidos que fallecían por una atención médica oportuna, quizá, que porque si los llevabas al hospital ahí segurito morían, entonces se quedaban en casa. Sí fue un total desconcierto de manera muy personal. Gracias, licenciada Griselda. Pues sí, efectivamente, muy atinadamente su comentario. Pues nos agarró desprevenido esta pandemia, no sabíamos qué hacer, mucha incertidumbre, dudas. Y bueno, conforme van pasando el tiempo, pues sí nos dimos cuenta cómo fue aumentando esos niveles de contagio. Y bueno, pues hacer caso con los protocolos del sector salud. Gracias, maestra Griselda. Pasamos con el doctor Javier Fuentes Maya. La misma pregunta, doctor. ¿Cuál era su percepción acerca del tema coronavirus cuando pues prácticamente había poca información acerca de ello? Sí, dos cosas quiero resaltar en esta parte. Uno es el entorno tecnológico que se requiere de comunicaciones para desarrollar la educación en línea, que en ese momento los profesores no estábamos capacitados en general, ¿sí? En el uso de las plataformas, ¿no? Todo esto que surgió del Zoom, el Skype, Google Meet, Microsoft Teams, miles de plataformas. Los equipos en el interior de la universidad y del CCH en lo particular, de formación de profesores, ofrecieron cursos muy rápidos para poder dominar este tipo de técnicas, pero esto muy rápido significaba aprender cosas nuevas para los profesores y tenía particularidades por materia. En lo particular yo doy física y entonces es más difícil dar física por este tipo de línea que dar literatura o dar algún otro tipo de cosa. Entonces nos enfrentamos en que había que meterse a dominar cierto tipo de plataformas, ¿sí? Esa es una, por parte de los profesores, que además muchos profesores no contaban con laptop en su casa o que contaban con un sistema de comunicaciones de Telcel de una banda ancha muy corta y entonces había que reformar eso para dar las clases. No hubo nunca apoyo de este tipo de cosas, ¿no? O sea, para resolver eso, lo resolvimos y en fin, cosas así. Se tardó tiempo en resolver. Pero el otro problema era con los alumnos. Los alumnos y en bajo este esquema del Congreso, los alumnos sufrieron mucho este tipo de cosas, porque no todos los alumnos, una familia de 3 alumnos que están en universidad, pues no tenían cada uno su laptop. Uno piensa que todo el mundo tiene laptop o que tiene computadora en su casa. Una cosa, ese es un pequeño problema que nos dimos cuenta. 2, que tienen un espacio único para poder tomar clases y hablar a la hora de la clase. No era cierto eso. 2, ¿sí? El cierre de las actividades económicas propició que se metiera al desempleo a cerca de 14.5 millones de gentes y muchos de ellos informales. Y aunque cuando el CCH es una institución de clase media un poquito alta, hay gente de bajos niveles y entonces en su casa también eran los papás que estaban desempleados y que no tenían
ni tablet, ni internet, ni nada de ese tipo de cosas. Hay casos así que a mí me dieron tristeza de gente que con un celular viejo que le compró la mamá, el papá, se iba a un lado de Starbucks porque ahí la línea la tomaban y ahí podía, pero los de Starbucks de pronto se dieron cuenta que el cuate estaba todas las tardes ahí tomando clases y entonces le dijeron que no anduviera y los corrían. Entonces tenían que andar buscando dónde, ¿sí? Robarse la señal del internet, porque además uno piensa que en las zonas de Milpalta, Xochimilco y cosas así, hay internet en casa y que tiene, eso propició una profunda desigualdad que no se veía en la parte presencial, en la parte de convivencia que de alguna otra manera esa es una. La otra son las tareas, ¿no? Que también se tenían que dar las tareas, pues se tenían que dar las tareas en línea. Tuvimos que cambiar este método, pero inicialmente pues lo único que se nos ocurría es seguir el mismo método que teníamos antes y entonces hacer tareas cada semana para que la gente pudiera trabajar y mandar sus tareas en línea. Y entonces cuando uno recibía las tareas de 50 alumnos, en mi caso que nada más doy un grupo, pero hay profesores de asignatura que dan 4 o 5 grupos. Entonces imagínense una cantidad enorme así que había que bajarlo, imprimir hojas, en fin, y después había el problema de digitalización de las tareas. O sea, todos esos detalles se resolvieron a lo largo de un año del primer año. No se resolvieron al principio. Entonces, yo lo que más me trae a colación en las pláticas con los profesores y cosas así, es una profunda desigualdad que no habíamos visto o no queríamos ver y que el sistema educativo presencial de alguna manera lo esconde, pero que bajo este esquema es imposible esconderlo, ¿no? O sea, bueno, estaba eso y también con el desarrollo del virus COVID, se desarrolló el virus de la desinformación tremenda, ¿no? De crear terror en la población. Todos los periódicos dudaban y echaban la culpa a todo mundo, en fin, y uno no sabía qué iba a pasar, ¿sí? La gente tenía miedo de salir, tenía miedo y los tapabocas implicaban una serie de cosas, en fin, pero había una cantidad así, mis alumnos tenían miedo, y luego cuando ocasionalmente muchos de sus papás, abuelos, se morían del COVID, era tremendo ese tipo de cosas. Entonces, el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, se tuvo que modificar y se tuvo que bajar los estándares de evaluación, que el problema ahí fue el sistema de evaluación, que se relajó completamente. No estábamos preparados para ese tipo de cosas, ni estábamos preparados para enfrentar adecuadamente el problema de la pandemia bajo esta concepción. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Pues sí, efectivamente, yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala concordamos con sus comentarios en esta cuestión del entorno tecnológico. Pues yo creo que tuvimos que adecuar nuestras metodologías pues presenciales a un mundo virtual, ¿no? Ahí hubo mucha carencia en cuanto a maestros que pues desconocíamos el manejo de plataformas, aplicaciones, y quizá también los estudiantes pues se vieron pues en esa misma sintonía. También pues el envío de tareas, yo creo que ocasionó mucho estrés por el cúmulo de hojas, como bien lo menciona, pues estábamos acostumbrados a revisar libretas, hojas, y bueno, pues sí, causó mucho alboroto en esta situación. Gracias, doctor. Doctor Carlos Romero, la misma pregunta, si fuera tan amable de compartirnos su experiencia. Si gusta, se la planteo. ¿Cuál era su percepción acerca del tema coronavirus cuando pues no había suficiente información? Gracias. Pues sí, efectivamente al inicio fue similar a lo que se platica. Estábamos a la expectativa de qué era el virus, cómo se iba a desarrollar, cuáles eran los efectos, cuánto iba a durar,
y había pues diferentes comentarios, información, fuentes, y también sobre cuál vacuna era la buena, cómo se iba a combinar todo eso. Nosotros sufrimos eso, pero de alguna manera hubo cierto amortiguamiento porque acá en el tecnológico ya dábamos clases virtuales desde los 90. Yo daba clases en este formato exactamente. Era diferente porque no era a través de internet, era por satélite, pero yo daba clases desde el TEC y con alumnos de muchos lados y ya usábamos mucho esta tecnología, ya sabíamos cómo evaluar y los alumnos estaban acostumbrados, no todos, pero los que quisieran, y sobre todo cuando había cursos que se ofrecían. Tenemos 26 campus en México y tenemos sedes en muchas partes también de América Latina. Ya de repente se inscriben alumnos que de Bolivia, que de Colombia, que de muchos lugares. Ya tenemos esa experiencia. Y por otro lado está la institución del TEC Salud, que pues ha sido un referente, trabajó muy de cerca desde el inicio con las autoridades municipales, estatales y federales sobre todo, para desarrollar muchos protocolos. Y nosotros teníamos un reporte con nuestro rector de TEC Salud, a veces cada semana, a veces cada 15 días, de cómo iban las cosas. Eso nos daba una certeza mayor a toda la comunidad y también de alguna manera se contactaba a los padres, que es la comunidad expandida, no nada más profesores y alumnos, donde de alguna manera íbamos haciendo muchos acuerdos de cómo íbamos haciendo las cosas. Pero también el tecnológico tuvo un papel muy fuerte debido a estas dos características de apoyo en capacitación a profesores en México, en muchos ámbitos, en muchos niveles y también en otras partes del mundo. Y también aparte, por ejemplo, de la salud específicamente, entraron muy de lleno en cooperación con muchas de las instituciones con las que el TEC tiene acuerdos, entraron a desarrollar cuestiones de investigación. Por ejemplo, también se apoyó en el proceso de vacunación en los 26 campus. Fueron miles y miles de personas que fueron a vacunarse en las instalaciones del TEC, asesoría de muchos tipos de instituciones dentro y fuera de México. Se generaron fondos para los alumnos más necesitados. Hay muchísimos alumnos, más del 50% que tienen algún tipo de beca en el TEC. Se dijeron proyectos también de investigación relacionados a la pandemia, por ejemplo, generación de purificadores, ventiladores, diferentes protocolos, y todo eso se fue compartiendo y de alguna manera eso nos ayudó mucho en poder resolver esto. Tuvimos también que aprender que la parte de la virtualidad tenía, como ya se ha comentado, pues que irse de alguna manera adecuando a situaciones. Nosotros tenemos alumnos con capacidades diferentes, con limitantes auditivas, visuales, entonces teníamos que ir viendo cómo íbamos a hacer esto, mayor flexibilidad, mucha empatía ante ese sentimiento que comentaba Griselda y Javier, de que algunos no tenían la tecnología, que algunos vivían en condiciones donde no había un buen internet, donde se iba el internet, aún no necesariamente todo el mundo lo tiene, pero también sabíamos que hay personas que viven en zonas rurales, en zonas donde no hay nada de señal, o por razones de intenso uso de la red, la capacidad de los servidores de repente tronaba y se les desconectaba. Entonces, tenemos que ser muy sensibles los profesores en ese sentido y escuchar a los alumnos constantemente, no nada más durante las sesiones, sino abrir diferentes herramientas, aplicaciones como Remind o algunas otras donde los alumnos pueden contactar a cualquier hora del día y poder estar de alguna manera reaccionando hacia ellos. También una parte muy importante que para nosotros fue algo que nos tomó mucho tiempo, fue el compromiso que se dio de trabajar. Estamos trabajando 2 o 3 veces más de lo que trabajábamos normalmente y sabíamos que así tenía que ser. Todo el mundo le entró muy bien, desde las autoridades, alumnos, profesores, y afortunadamente cuando se hacen ya las evaluaciones de los alumnos, cómo se sintieron durante este proceso, porque ahorita ya prácticamente estamos en casi 100% de presencialidad. Los alumnos se sintieron muy bien, nunca se sintieron abandonados, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, y eso yo creo que es
una parte muy, muy importante. Y así fue como se percibió esta situación. Sobre todo, buscaron muy rápido en la institución que todo el mundo estuviera vacunado. Y una vez que eso se dio, ya hubo mayor tranquilidad, pero sí, también hubo desafortunadamente decesos, ¿no? De todo, en todo lo que es la comunidad del tecnológico. Muchas gracias, doctor. Doctor Javier, licenciada Griselda, por sus aportes muy significativos. Y bueno, pues sí, rescatar esta parte de la incertidumbre, de cuál es la mejor vacuna, adecuar nuevamente pues las estrategias didácticas por ahora un ambiente virtual de aprendizaje y bueno, pues darle esa continuidad pues al proceso formativo de los estudiantes y quizá pues también personal. Pasamos a la siguiente etapa, que es durante la pandemia. Solo recordarles que la intervención es de 5 minutos, les estaré pues ahora sí marcando los tiempos para pues ir a avanzar en esta logística. Doctor Javier Fuentes Maya, cambiamos ahí un poquito la logística, el orden. Para usted, durante el confinamiento, si presentó cuadros de ansiedad, ¿cómo trabajó para superar esos problemas? Sí, sí hubo alumnos que en lo particular presentaban problemas en el interior del hogar porque se confinaron los papás, se confinaron los hermanos y todo el mundo en el hogar estaban ahí. Y había muchas peleas, profundamente, y no solamente peleas, sino en algunos casos decesos, maltratos. Y había problemas de ansiedad con los alumnos. Desgraciadamente, muchos de ellos, bajo este esquema, era difícil que se abrieran, porque no podían decir nada, porque estaban en el entorno familiar, y después me hablaban por teléfono y me decían, perdón, profesor, por decirle, pero es que mire, cuando no pude contestarle, no porque no quisiera, sino porque si abro el micrófono, mi papá y mi mamá, y prendo la cámara, mi papá y mi mamá se estaban peleando a golpes. Dice, entonces yo no sabía qué hacer. Y entonces a ese tipo de gentes, yo personalmente hablaba por teléfonos y les daba una especie de seguimiento. Desgraciadamente, de unos 5 de los cuales yo les empecé a dar seguimiento especial, 3 de ellos decidieron salirse del curso y 2 lograron avanzar y en una comunicación por aparte, ¿sí? Y por teléfono siempre, porque también carecían de lugar donde poder explayarse y cosas de ese tipo. Y ni siquiera había ofrecían en la universidad en ese momento una oficina donde la gente pudiera acceder y que los pudieran escuchar. ¿Sí? Entonces, este problema de la comunicación en línea, cosas así, agudiza las relaciones sociales. ¿Sí? Agudiza las relaciones sociales y es difícil en este tipo de problemáticas resolverlo. Es todo. Muchas gracias, doctor Javier Fuentes. Efectivamente, pues sí, la comunicación pues es importante, trabajar pues algo de programación neurolingüística como inteligencia comunicativa, bueno, para poder atender pues estas situaciones. Hacemos un breve paréntesis para darles la bienvenida a autoridades que nos acompañan de Venezuela, Chile, El Salvador y Colombia. Sean ustedes bienvenidos a este conversatorio. Nos da un gusto pues tenerlos aquí. Bienvenidos sean todos ustedes. Dando la continuación, doctor Carlos Romero Uscanga, por favor, si fuera tan amable de responder la misma pregunta desde su experiencia. Durante el confinamiento, si presentó cuadros de ansiedad, ¿cómo trabajó para superar esos problemas? Adelante, doctor. Gracias. Pues obviamente no era una situación normal, era una situación diferente.
de nuevo tuvimos que tener muchas reuniones, muchas conversaciones internamente en el tecnológico para coordinarnos muy bien, darnos mucho más apoyo del que siempre nos damos. Sabíamos que iban a venir jornadas muy largas de trabajo. La buena distribución logística de los trabajos y apoyos nos ayudó mucho. Aparte de los alumnos, el trabajo era sobre esa incertidumbre, donde obviamente pues existía la parte que se comenta de si tengo internet, de cómo me van a evaluar. Incluso sabemos que muchos tuvieron que dejar de estudiar, no nada más en nuestra institución, en muchas instituciones y en todo el mundo. Miles de personas dejaron de estudiar por varias razones, o al menos temporalmente. Entonces, esa incertidumbre, esa ansiedad, ese estrés, era en lo que estábamos muy, muy enfocados todos los días, de ir detectando de alguna manera esto, y nos capacitaban siempre en el TEC para detectar esas situaciones con alumnos, situaciones de estrés, no nada más durante la pandemia, antes ya tenemos todo un esquema para detectar diferentes situaciones emocionales de los alumnos y detectarlas, no atenderlas porque no somos especialistas, pero sí guiarlos ante entidades que existen dentro de una institución para que los puedan guiar a ellos. Entonces, aquí se agudizaba mucho más ese servicio que estábamos nosotros haciendo, el detectar, hablar muy de cerca con los alumnos y las alumnas y ver de qué manera podíamos apoyarlos. Algunas veces sí era más complicado porque no estás en la presencial, se da lo que decía Javier, de que está en un entorno donde está la familia en medio, pero la parte principal yo creo que fue ese manejo hacia los alumnos, que es obviamente lo que para nosotros es lo más importante en el tecnológico, ¿no? Cómo ayudamos a que ellos pudieran terminar bien sus cursos, sus programas, su ansiedad, y que no bajara el nivel académico. Eso era muy, muy importante, cómo hacer que ellos no sintieran que estaban dejando de aprender. Entonces modificamos las maneras de evaluar, modificamos las maneras de dar los contenidos. Hicimos mucho uso de tecnología, simuladores, aplicaciones, lo más que pudimos. Nos capacitamos no sé cuántas horas rapidísimo en muchas técnicas de enseñanza virtual para poder apoyar a los alumnos. Muchas gracias, doctor Carlos. Y efectivamente me da mucho gusto y pues ojalá conocer un poquito en algún momento de esa metodología que ustedes manejan, pues para estar prevenidos en esta cuestión y sobre todo pues aplicar técnicas, estrategias en cuestión de emociones para abatir pues esta cuestión, ¿no? Ustedes saben que si no hay emoción, pues no hay ese logro de aprendizaje. Maestra Griselda, si fuera tan amable de respondernos con su vasta experiencia, durante el confinamiento, si presentó cuadros de ansiedad, ¿cómo trabajó para superar esos problemas? Adelante, licenciada. Sí, maestro. Pues esa ansiedad nos dio como educadoras, las compañeras frente al grupo, era más la ansiedad de cómo nos vamos a comunicar con los alumnos. Trabajo en una escuela, pues se puede decir que urbana, porque hay todos los servicios, pero sí con un tanto por ciento de nivel socioeconómico medio bajo. Y se dedican en esta parte a la venta del pan de fiesta, pues ¿cómo se puede decir? El trabajo de los padres de familia o su situación económica depende de la venta del pan de fiesta. ¿Y de qué depende esto? Obviamente de las fiestas de diferentes lugares, y se van a diferentes estados. Entonces, con esto del confinamiento viene todo para abajo. Nuestro estrés, nuestra situación de preocupación era cómo nos comunicamos con los alumnos pequeñitos de 4 o 5 años de edad que tienen, o que tenemos en las manos. Entonces, hubo padres de familia que de verdad decían, maestra,
si le pongo 20, 30 pesos de saldo al teléfono, porque la única manera de comunicarnos nosotros con ella será bajo el WhatsApp. Entonces, a veces veíamos que no nos recibían los mensajes. Les llamaban a las compañeras por teléfono y hubo mamás que decían, maestra, le pongo 20, 30 pesos de saldo al teléfono, o con eso compro las tortillas para darles de comer a mis hijos. Entonces, era una situación muy frustrante, porque entre compañeras hubo también ese apoyo para, pues, apoyar a los padres de familia y darles esos 20 a 30 pesos para que tuviéramos esa comunicación. Pero como lo decía el maestro, el doctor Carlos, el maestro Javier, no nada más tienen un hijo, tienen hijos en secundaria, en preparatoria, en primaria, en preescolar. Entonces, más la situación frustrante que vivimos como docentes, fue cómo me comunico con mis alumnos si no hay el medio para que los padres de familia tengan un poquito de saldo y puedan recibir nuestros mensajes. Entonces, con ellas fue pues llamada directa. Bueno, ya tuvimos comunicación, decíamos qué es lo que queríamos, pero ahora, para que nos egresaran, digamos, las actividades que dejábamos a los niños y para que nosotros tuviésemos herramientas para poder dar rendición de cuentas, que es los reportes de evaluación, porque ahora, ¿qué le pongo a Pedrito o a Juanito si no tengo comunicación con ellos? ¿Me lo inventó? ¿Qué le pongo? ¿Realmente están trabajando en casa? Entonces, eran situaciones, fueron situaciones muy complejas, pero más de preocupación, cómo me comunico con mis alumnos, porque, bueno, por lo que escucho, los doctores son de nivel educativo más alto, entonces ahí ya cada uno de los alumnos es autónomo, se puede decir, buscan alternativas de cómo cumplir con sus trabajos, con sus tareas, pero nosotros, que todo depende totalmente de los padres de familia, fue un tanto muy difícil, muy compleja la situación. Mis compañeras se grababan su clase, se las enviaban a su grupo de WhatsApp, pero vuelvo a lo mismo, hubo padres de familia que no contaron con el recurso suficiente para poder tener esa comunicación. Y sí hubo mucha ausencia por parte de padres de familia para que nosotros pudiésemos tener esa comunicación, pero no por la irresponsabilidad de los padres de familia, sino por la situación económica tan difícil que pasaron nuestros papás. Es todo, maestro. Muchas gracias, licenciada Griselda. Y efectivamente, pues sí, trabajar con los padres de familia, pues es valioso. Yo creo que también en los niveles superiores para estar al pendiente, pues sobre este proceso formativo. Solo que pues en niveles, pues ya medio superior como superior, pues el estudiante es prácticamente autónomo, ¿no? En cambio, en preescolar, pues sí, trabajar de la mano con los señores padres de familia para darle continuidad, pues a esta atención como debe de ser. Yo les agradezco infinitamente sus participaciones y yo creo que nuestros asistentes que nos están acompañando, nuevamente resaltando a Venezuela, Chile, Salvador, Colombia, pues espero les esté agradando este conversatorio. Yo sé que también allá también hay situaciones similares o quizá pues un poquito más particulares. Pasando con la siguiente etapa de nuestro conversatorio, ahora corresponde con el post-pandemia. Insisto, ahora va a ser un poquito más limitado el tiempo, corresponde a 3 minutos la intervención de cada uno de ustedes, para pasar a una sesión de rondas de preguntas por parte de nuestro público que nos acompaña, y bueno, también escuchar pues su experiencia personal, laboral, a partir de esas preguntas. Licenciada Griselda, si fuera tan amable de responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los nuevos retos que visualiza desde su experiencia laboral en el marco del sistema educativo mexicano post-pandémico? Adelante, licenciada. Sí, maestro, claro que sí. Definitivamente el reto más grande es reforzar entre nosotros, las docentes, esa competencia digital, porque nos vimos en una situación
propiamente, voy a hablar nuevamente del nivel preescolar. El uso de esta situación tecnológica, el uso de las competencias digitales, fue para mí muy limitado. Nos daban cursos, capacitaciones de las famosas TIC, pero pues solamente cómo usar Word, Excel. Había cierta apatía por parte de algunas compañeras, les tenían un terror a la computadora. Recuerdo que cuando se empezó esta parte de los diplomados, para poder participar en carrera magisterial, para poder tener un ascenso. Mis compañeras decían, es que no, yo no, me va a ganar la máquina, no sé. Entonces, como no había cierta necesidad del uso de estas tecnologías, había pues cierta apatía, si le podemos llamar así. Solamente usábamos la computadora para subir nuestros reportes de evaluación, cosas muy sencillas. Se viene esta parte y aquí sí es cuando sufren algunas compañeras el estrés por no saber uso de la tecnología. Entonces, yo creo el reto principal a manera muy personal es esta situación, maestro, el reforzar esa competencia digital en los docentes. Yo les comentaba a mis compañeras, pero esto depende de uno porque nos podrán poner a la mano muchos cursos, diplomados, capacitaciones, pero si tú docente no quieres, si quieres seguir en tu área de confort, ahí nadie nos va a sacar. Yo creo que depende de cada uno que podamos reforzar esta situación de la competencia digital en cada uno de nosotros. De manera muy personal, maestro, este es el reto que yo miro. Gracias, maestro. Muchas gracias, licenciada Griselda, y efectivamente pues tenemos trabajo en fortalecer las competencias digitales. Doctor Carlos Romero Ustanger, por favor, si fuera tan amable de compartirnos su experiencia, ¿cuáles serían los nuevos retos que visualiza desde su experiencia laboral en el marco del sistema educativo mexicano post-pandémico? Adelante, doctor. Bueno, yo veo que hay dos grandes temas que están ahí siempre, y que es la salud, que es la educación. Se nos olvida que vivimos en un enfoque sistémico constantemente, interconexiones, interrelaciones. Lo que pasa con la salud afecta a la educación, lo que pasa en la educación afecta a la salud, entre otras cosas, interconectadas. Tenemos que redefinir cómo vamos a educar, como comentaba hace rato. Sabemos que vienen momentos diferentes. Por primera vez en las empresas están conviviendo 4 generaciones. Nunca había pasado eso. ¿Cómo tener a un nuevo profesionista que sea capaz de trabajar en entornos virtuales como los metaversos? ¿Cómo tener a líderes que sean multiculturales, que acepten diferentes tipos de pensamientos? ¿Cómo incluir más, obviamente, también a la mujer, que tiene un papel importantísimo en la sociedad? ¿Cómo, de alguna manera, en la educación debemos ser más incluyentes, pensar en los grupos marginados, en los grupos que están en zonas rurales en México? ¿Cómo acercar la educación hacia ellos? Son de los retos que tenemos. Y obviamente también que pongamos mucha atención en lo que establecen instituciones como, por ejemplo, UNESCO, que hace un análisis muy interesante sobre cómo viene la educación. Ellos generaron esta coalición internacional, coalición mundial de educación, y una campaña que se llama Salvar Nuestro Futuro, en el que precisamente es cómo hacemos para otorgar educación para que en el futuro no se pierdan estas generaciones. Entonces, no es nada más sacar un número X y cada vez mayor de profesionistas, sino con qué perfil, qué tipo de profesionistas, para que después no anden buscando trabajo desesperadamente. A ver, si vamos a necesitar 1,000 doctores, ¿para qué egresar 5,000?
hacer ese tipo de cálculos, y cada persona tiene algo en lo que es muy bueno. Tenemos de alguna manera que ir identificando en qué soy yo muy bueno y no tratar de hacer algo en lo que no soy muy bueno. Como cuando jugamos fútbol o fútbol americano, que jugué con mi hermano, que aquí está también presente, mi hermano Rafael Román. Todo el mundo quiere ser coreback o corredor, sí, pero tú eres liniero, Carlos, tu estatura, para esto lo vas a hacer bueno. Entonces, una planeación como se hace en otros países, decir, a ver, ¿cuántos ingenieros vamos a necesitar? ¿Cuántos profesores normalistas? ¿Cuántos abogados? Y sobre eso es que ir escogiendo a los mejores e irlos formando. Y no nada más porque a mí se me ocurre que yo quiero hacer esto, sí, pero ¿cuál es tu futuro real? A mí se me ocurre que yo puedo ser portero, pero no puede ser, Carlos. Entonces, esa parte de redefinir la educación, redefinir los perfiles, redefinir los programas en función al trabajo, que está, se llama la triple hélice, la academia, las empresas y el gobierno, cómo se dicen, yo voy a necesitar esto y trabajamos juntos para que así se logre. Eso es el reto, ver cuál es el propósito de las instituciones, el propósito desde el punto de vista que planteaba Aristóteles de para qué existes. Disney dice, Disney no es tener más ganancias ni más parques, es hacer feliz a la gente. Para eso existo. ¿Para qué existe cada una de nuestras instituciones? ¿Para qué existimos cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito real en la vida? Eso es. Muchas gracias, doctor. Yo sé que quisiéramos expandirnos en esta temática y le agradezco mucho esta parte de su experiencia laboral. Doctor Javier Fuentes Maya, la misma pregunta, si fuera tan amable. ¿Cuáles serían los nuevos retos que visualiza desde su experiencia laboral en el marco del sistema educativo mexicano post-pandémico? 3 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Muy rápido. Yo creo que hay dos elementos para mí fundamentales. Uno de ellos es, tiene que ser la integración ya permanente de las tecnologías de información, de las TIC, de las TAC, para la enseñanza. Hay que refinar bien este tipo de cosas, porque a lo largo de estos 2 años que sí hubo muchos problemas, también se desarrollan muchos recursos digitales y unos muy buenos que yo he visto y que no valdría la pena, sino hay que integrarlos a la parte de la educación presencial, porque esos son elementos auxiliares para lograr el mayor, que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más preciso, ¿no? Ese es uno de los elementos. El segundo elemento es precisamente la formación y el acceso a estos recursos por parte de profesores y por parte de los alumnos, lograr, por ejemplo, que en el CCH, ¿sí?, se haya cobertura ya total digital en los planteles, ahora que está desgraciadamente no tenemos nosotros cobertura digital en todos los SHs al 100%. Andamos por ahí de 60, 70%, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, producto de esta nuevamente entrada, y del movimiento de las feministas encapuchadas, se robaron 270 computadoras del plantel sur y destrozaron todo, ¿no? Entonces, ahí ya se está recuperando lentamente y poco a poco. Pero yo creo que nuevamente el colegio debe retomar, bueno, siempre la filosofía del colegio es aprender a hacer y aprender a hacer. Y yo creo que ese tipo de cosas ahora quedó muy, muy claro que se estaban desarrollando, pero que este modelo a distancia no era muy, muy bien dominado por los profesores, que ya a lo largo de 2 años ha sido dominado lentamente y en algunos casos exitosamente, creo yo, y que había que integrar ese tipo de recursos y de tecnología ya, inclusive en la parte presencial. Esos yo creo que son los retos y una mayor apertura hacia la participación de las mujeres y sobre todo el respeto de las mujeres, ¿sí? O sea, ya no se vale que el profesor acose a las alumnas o que las autoridades acosen a las alumnas o a las maestras. Eso es todo. Gracias.
Gracias a usted, muchas gracias por sus valiosas aportaciones. Por el tiempo, bueno, pues hay que optimizar pues esta parte. Yo les felicito de antemano su valiosa aportación y creo que quedó aquí registrado para pues una consulta posterior. Aquí en el chat nos tienen algunas preguntas para usted. Pues lástima que por el tiempo pues no podemos socializarlas, pero yo les pido de manera muy rápida, muy breve, en 2 palabras, para el doctor Carlos Romero Uscanga, nos responda, repito, en 2 palabras, 2 conceptos, lo siguiente: pensando en la centralidad del estudiante, ¿qué deben desaprender para aprender las instituciones educativas en tiempos post-pandémicos? 2 palabras, maestro. Aprender resiliencia, pensar en su potencial a nivel mundial. Nunca a veces nos comparamos con en qué momento, en qué situación estoy yo, en qué lugar a nivel mundial y cómo puedo yo llegar a ser como los ejemplos de, por ejemplo, el doctor Quiñones, el astronauta José Hernández, que pasaron de ser pescadores de tomates a astronautas y a los mejores neurocirujanos del mundo. El pensar en grande, el acercarse a las instituciones en donde se puedan hacer las cosas y lograr que se puedan hacer las cosas y se pueden hacer. Gracias, doctor. Licenciada Griselda, la siguiente pregunta, 2 conceptos, 2 palabras claves para responder. Nos dicen, en esta pospandemia, ¿puede llevar a la educación a una innovación continua o solo puede ver como parte de la pandemia y se continuará con la educación anterior? 2 palabras básicas, licenciada Griselda. Por supuesto que podemos seguir adelante y que las educadoras, nuevamente hablo por mi nivel, que las educadoras seamos empáticas en esta parte para seguir adelante y sobre todo ser resilientes y sobre todo mirar hacia adelante, partir de lo que ya nos pasó y para seguir continuando con nuestra preparación. Muchas gracias, licenciada. Para el doctor Javier, la misma recomendación, 2 conceptos, 2 palabras básicas. Pensando en la centralidad del estudiante, ¿qué deben desaprender para aprender las instituciones educativas en tiempos pospandémicos? Doctor Javier. Sí, una de las primeras cosas que deben desaprender es que el profesor es quien les debe de estar enseñando. Esto nos enseñó a que deben de aprender a aprender de manera central para el alumno. Ya no esperar adquirir conocimiento a través del profesor. Y segundo, sí, el uso de las fuentes de información que se encuentran en este mundo tecnológico. Estas son 2 cosas importantes. Muchas gracias, doctor. Esta palabra de desaprender, yo creo que es muy valiosa. Ahí tenemos muchas preguntas aquí en el chat, pero repito, por el tiempo, la premura, pues quedará como registro. Más adelante, pues tendremos esta información más precisa que a lo mejor les puede hacer llegar. Yo les agradezco infinitamente su conversatorio, su charla, sus aportes significativos, la experiencia laboral, personal, social, cultural, que bueno, pues está muy nutrida, muy nutrido y muy nutrida este conversatorio, esta charla, pues pedagógica, académica, pues para hacer este intercambio de experiencias. Antemano, muchas gracias por su valiosa aportación. Le dejo la mano a la maestra Irma Imei para darle continuidad, pues, a nuestro programa. Muchas gracias. 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 Les agradecemos la participación a los especialistas, quienes con sus experiencias nos han permitido contextualizarnos para continuar con el simposio.